Catalunya Ràdio. Catalunya Audio. Som podcast. Hay que recordar que la digestión no empieza en el estómago, la digestión empieza en la boca. Es decir, nosotros ya tenemos enzimas en la boca, como la amilasa salival y otras más, que ya empiezan a hacer la digestión de los alimentos cuando ese alimento está impregnado en esa saliva. Una vez que yo trago el alimento, ya debería de olvidarme de este proceso. Es decir, es verdad que debería sentir sensación de plenitud, de saciedad, pero no debería tener ninguna molestia. Just in time, dancing to the rhythm right makes my day. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Happiness a hair's breadth away. Happiness a hair's breadth away. Estrenyiment, gasos, intolerància, diverticulitis... Després de menjar, la panxa ens pot fer mal per moltes raons i cap d'aquestes raons es pot considerar normal. Avui parlarem de les alteracions digestives que són més habituals amb Ángela Quintas, que és química, experta en nutrició i autora del llibre ¿Por qué me duele la tripa? Reparación digestiva, microbiota, adelgazamiento i salut, editat per Planeta. Aprendrem quines són les alteracions més habituals i, sobretot, el que és més important, donarem algunes pistes per millorar-les, si és que és possible, a través de l'alimentació. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Ángela, ben tornada otra vez al Sants y Estalvis, que ya es la segunda vez que hablamos contigo en el programa. En general, ¿por qué nos duele la tripa? ¿Hay alguna causa más generalizada que otra o hay diversas? Pues hay muchísimas razones. Es verdad que lo que no es normal es que nos duela la tripa. Es decir, lo que no es normal es que nosotros normalicemos ese dolor de tripa continuo y que no consigamos olvidarnos de nuestras digestiones a lo largo del día. Eso es lo que no es normal, pero las causas pueden ser muy diversas. Desde que lo primero que tenemos que hacer es repasar la alimentación, porque muchas veces simplemente repasando la alimentación y comiendo correctamente, muchos de esos síntomas desaparecen. Has dicho una cosa que me parece muy interesante. Voy a empezar por otro lado, pero ya que has hablado del tema, muchas veces damos por hecho que hay cosas que son normales que no lo son, especialmente con el tema del estómago, ¿no? Y la digestión, ¿no? Uh-huh. Es que esto me pasa siempre, desde siempre, por lo tanto debe ser normal. Claro, sí. Y luego cada vez me encuentro más gente que realmente no sabe muy bien qué es lo que le pasa y lo que hacen es ensayo-error. Acaban probando a quitarse la lactosa, el gluten, tal, y en realidad no sienten mejoría y al final su alimentación cada vez está más limitada e incluso pueden llegar a tener déficits nutricionales porque realmente no tienen un buen diagnóstico, no saben qué es lo que les está pasando, pero ellos por intentar paliar esos síntomas pues van probando a eliminar cosas y al final están comiendo mal. Vale, vamos a hablar un poco de las causas más generales, ¿no? Porque en el libro repasas muchísimas, hablas para empezar de la importancia de la microbiota, que es un concepto del que hace, pues no sé, 10 años no era tan presente en los libros de nutrición y de divulgación sobre nutrición, pero ahora sí que está en la orden del día hablar de la microbiota, ¿no? Claro, la microbiota es lo que antes se conocía con el nombre de flora intestinal. Hemos tenido que cambiarle el nombre porque realmente, según la clasificación, pues no son flores, sino son bacterias. Y esas bacterias dicen mucho de nosotros, es como si fuera nuestro código de barras, es decir, depende de cómo nacimos, si fue por cesárea o por parto natural, si nuestra madre nos dio el pecho, si hemos vivido con mascotas, cómo nos hemos alimentado, si hemos tenido patologías importantes. Al final, todo depende de que tengamos mayor cantidad de unos microorganismos u otros. Mientras todo está en equilibrio, no pasa absolutamente nada. El problema es cuando se produce un desequilibrio en esa microbiota, que es lo que se conoce con el nombre de disbiosis. Las principales causas de ese desequilibrio suelen ser el estrés, el consumo de determinados fármacos, como pueden ser los antibióticos, los corticoides o los antiinflamatorios, el sobrepeso, la obesidad y, por ejemplo, el consumo de alimentos ultraprocesados. Vale, vamos por partes. El último, que yo creo que seguramente es el más habitual, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál es el problema con los ultraprocesados, por ejemplo, y su relación con la microbiota? Pues producen una alteración, igual que, por ejemplo, pasa con los edulcorantes, con las sacarinas, todo esto. También hay estudios que demuestran que el consumo de este tipo de sustancias produce una alteración en la microbiota. Es decir, al final, todo lo que sea consumos de alimentos que están muy procesados, de harinas muy refinadas, pues también son muy faltos en fibra, que al fin y al cabo es lo que nuestra microbiota ingiere como alimento. Es decir, son los alimentos que nosotros conocemos como alimentos prebióticos, que son los que dan de comer a esas bacterias. Y otra cosa que sorprende mucho a la gente, ¿no? Sabemos que el sobrepeso y la obesidad son problemas que
aparte de que nos pueden hacer que tengamos determinadas enfermedades metabólicas o no, aparte de eso son problemas en sí mismos, ¿no? Pero la relación entre obesidad, sobrepeso, obesidad y microbiota, ¿cuál es? Pues mira, se hizo un estudio hace ya bastante tiempo en el que se cogieron ratas axénticas de laboratorio, o sea, que nacieron libres de microbiota, y lo que se hizo fue a la mitad de ese grupo de ratas se les puso microbiota que provenía de ratas que tenían normopeso. Y a la otra mitad se les puso microbiota que venía de ratas que tenían sobrepeso. Se les dio de comer exactamente lo mismo y al final del estudio se vio que aquellas ratas a las que se les había puesto microbiota que venía de ratas que tenían sobrepeso habían subido mucho más de peso. Es decir, es como que habían utilizado la energía de los alimentos de diferente manera. Entonces se ha visto que la gente que tiene sobrepeso tiene diferente microbiota y se ha visto también en estudios como según esa gente va bajando peso y va llegando a su normopeso, cambia también la composición de esa microbiota. Vamos a hablar ahora de otra de las cosas más, una de las cosas más habituales y que liga un poco con aquello de lo que hablaba antes de lo que es normal y lo que no, ¿no? El estreñimiento, por ejemplo, que es uno de los capítulos de tu libro. Del libro, claro. Por desgracia, afecta a sí. muchísima gente el estreñimiento y como afecta a muchísima gente, tendemos a poner el adjetivo de normal cuando en realidad no lo es. Claro, se considera normal desde ir 2 veces al día hasta 3 veces por semana. Es decir, y lo que no es normal es tenernos que ayudar de un laxante cada vez que tenemos que ir al baño. Pero claro, cuando de repente nos encontramos con un paciente que tiene estreñimiento, lo primero que tenemos que hacer es repasar qué está comiendo. Porque muchas veces nos encontramos con personas que es normal que estén estreñidas porque no están ingiriendo alimentos muy malos, de muy mala calidad, muchos ultraprocesados y que no tienen fibra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la alimentación. Lo segundo sería si están bebiendo suficiente cantidad de agua para que ese bolo se hidrate y pueda tener facilidad para poderlo expulsar. Lo tercero, si se está moviendo, es decir, cuando la persona se mueve, ayuda también a esos movimientos peristálticos, que son los que hacen que el alimento recorra esos 7 metros de intestino delgado casi que tenemos. Entonces, si a pesar de que estoy comiendo bien, me estoy hidratando y me estoy moviendo, no consigo ir al baño de manera regular, entonces ahí sí que tendré que entrar en un proceso de reparación. Podré utilizar cepas probióticas específicas o incluso formadores de mucílagos, como son la chía y el lino. Y podré utilizar butirato, es decir, podré utilizar otras cosas para reparar, pero lo primero que tengo que mirar siempre es un poco mi estilo de vida, ¿no? Lo que decíamos, la dieta, si me hidrato suficientemente bien y si me muevo. Al final, por complejo que sea el tema, acabamos siempre un poco en lo mismo, ¿no? En comer bien, en hidratarse correctamente y en no ser sedentarios, ¿no? Claro, o sea, es verdad que, a ver, cuando nos encontramos, por ejemplo, un paciente que tiene una hernia de hiato, es decir, que ya es algo físico, es decir, es un trozo de su estómago que ha subido por encima del diafragma y de repente ese estómago ha dejado de ser estanco, pues sí que es cierto que es verdad que tenemos eso ahí, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, consigo bajar la grasa abdominal, si utilizo alimentos que no me van a producir ese reflujo, esa hernia de hiato puede ser que no me dé prácticamente ningún problema y que no tenga que estar utilizando determinados fármacos como pueden ser el omeprazol o otro tipo de cosas y que lo pueda controlar simplemente con lo que estoy comiendo. Oye, ¿cómo debería ser un proceso digestivo normal a nivel de sensaciones, Es decir, yo como y luego, ¿qué debería pasar? ¿Cuál es el proceso que se considera más o menos normal dentro de un abanico, evidentemente, porque cada persona es un mundo, pero claro, ¿qué es lo que se considera más o menos normal que yo sienta? Claro, o sea, lo primero que tengo que hacer es, hay que recordar que la digestión no empieza en el estómago, la digestión empieza en la boca. Es decir, nosotros ya tenemos enzimas en la boca, como la amilasa salival y otras más, que ya empiezan a hacer la digestión de los alimentos cuando ese alimento está impregnado en esa saliva. Una vez que yo trago el alimento, ya debería de olvidarme de este proceso. Es decir, es verdad que debería sentir sensación de plenitud, de saciedad, pero no debería tener ninguna molestia. Y luego, pasadas unas horas, es decir, el tiempo que pasa el alimento dentro de nuestro cuerpo es muy variable. Es decir, pueden llegar a ser hasta 35 horas. Y luego, cuando tenga ganas de ir al baño, que las heces tengan una consistencia normal, que cuando salgan yo sienta una sensación de vacío, que salgan en 1 o 2 piezas, que no tenga que utilizar mucho papel. Eso sería algo normal. Vale, acabas de describir una cosa prácticamente excepcional para mucha gente, ¿no? Es decir, lo normal se convierte en lo excepcional por algunas de las causas que hemos estado claro, viendo, ¿no? También el tema de la microbiota también ha ayudado a solucionar muchos problemas que antes se consideraba que tenían otra raíz. Por ejemplo, también hablas en el libro del Helicobacter pylori, ¿no?
que durante mucho tiempo se trató de una manera hasta que descubrimos que a veces un antibiótico nos podía ayudar, ¿no? El Helicobacter pylori es una bacteria que lo que ocurre es que se ancla en la parte alta de nuestro estómago. Entonces, como nosotros dentro del estómago lo que tenemos es ácido clorhídrico, es decir, tenemos un pH muy ácido, para poder vivir en ese pH y que no se muera, lo que hace es que secreta una sustancia que se llama ureasa. Esa sustancia es la que detectan, por ejemplo, cuando hacemos el test del aliento para saber si tenemos un Helicobacter pylori o no. Es decir, si yo en mi aliento tengo ureasa, me está indicando que yo tengo un Helicobacter pylori. Lo que ocurre es que cuando este Helicobacter pylori se ancla a esa parte alta del estómago y secreta esta sustancia que se llama ureasa, produce una gastritis. Y entonces eso se describe normalmente, el paciente lo suele describir como un dolor muy punzante en la boca del estómago. Hay gente que lo describe como si le estuvieran clavando un puñal o como si un puño estuviera saliendo. Entonces, es cierto que se cree que el 50% de la población está infectada de Helicobacter pylori, lo que pasa es que hay muchísima gente que está asintomática, es decir, no tiene ningún síntoma. Pero cuando ya aparece el síntoma, como es una bacteria que está muy anclada a la parte alta, lo que hacemos es que jugamos con una tanda normalmente suele ser de 3 antibióticos para poder desanclar esa bacteria. El problema es que esos antibióticos no solamente van a matar a ese Helicobacter pylori, sino que muchas veces también producen una alteración en esa microbiota. Por eso hay que tener un poco de cuidado a la hora de tomar el antibiótico, porque nos encontramos con pacientes que están tomando el antibiótico y, por ejemplo, les aparece una cándida bucal o una cándida vaginal por el consumo de ese antibiótico, ya que las cándidas se alimentan de antibióticos. Hemos hablado hasta ahora en algunos casos, de alimentos que sabemos que no son saludables, que generan problemas en la microbiota. En concreto, por ejemplo, hablábamos antes de los ultraprocesados, pero también en algunas ocasiones hay alimentos que son perfectamente sanos para la mayoría de personas, por ejemplo, la fruta, que para otras personas pueden generar problemas. Y aquí entramos ya directamente en el terreno de las intolerancias y las alergias, que son cosas parecidas, pero que no son exactamente lo mismo. No, claro, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es cada una de las cosas. Las intolerancias, o sea, en una alergia nuestro sistema inmune ya se ha puesto alerta y ahí la única solución que tenemos para su tratamiento es eliminar ese alimento. Es decir, si yo tengo alergia a los frutos secos, lo único que puedo hacer y lo único que debo hacer es eliminar los frutos secos. Otra cosa es cuando yo tengo una intolerancia. En la intolerancia muchas veces puede venir por una alteración de la microbiota, por un intestino que es hiperpermeable, es decir, todos los intestinos son permeables, pero cuando es hiperpermeable quiere decir que está dejando pasar a mi torrente sanguíneo sustancias que no deberían de pasar. Y eso muchas veces puede desencadenar una intolerancia a cierto alimento. Luego también podemos encontrarnos intolerancias que son permanentes, evidentemente, ¿no? Y que depende del grado. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la intolerancia a la lactosa, yo me encuentro muchas veces gente que le dicen, eres intolerante a la lactosa, entonces ya elimina todos los lácteos. Y esto no es correcto. ¿Por qué? Porque el gradiente de lactosa varía mucho en los lácteos. Es decir, donde más lactosa yo encuentro es en la leche de vaca, pero según fermento esa leche para hacer yogur y para hacer queso, las propias bacterias que producen esa fermentación también producen ácido láctico, de tal manera que degradan esa molécula de lactosa. Entonces, puede ser que a mí un vaso de leche de vaca me siente fatal, pero un queso de oveja, donde la concentración de lactosa es muy pequeña, me sienta fenomenal. Entonces, ¿por qué voy a eliminar todos los lácteos así no me puedo perder ese trozo de queso de oveja que tanto me gusta? Hablas también del gluten, que estrictamente hablando tampoco es una alergia, es una reacción autoinmune, pero también evidentemente está en este capítulo. Hay ahora mismo, mucha gente asocia una dieta sin gluten a una dieta saludable, cuando en realidad no lo es. Debería depender de si uno precisamente tiene un problema con el gluten o no. Claro, y además hay que tener mucho cuidado porque muchos alimentos que son sin gluten, gluten free, lo que ocurre es que el gluten es un aglutinante y ese gluten le da una textura a determinados alimentos. Si yo a una galleta, a un pan, le quito el gluten, muchas veces lo que hace la industria para poder conseguir esa textura es que añaden azúcares y grasas. Es decir, me estoy quitando el gluten, pero a cambio estoy introduciendo azúcares y grasas. Entonces no tiene mucho sentido. Claro, evidentemente cuando tú eres celíaco no tienes otra opción, es decir, hay que eliminar el gluten. Pero eliminar el gluten no significa alimentarme solamente de este tipo de alimentos. Yo, por ejemplo, cuando vienen a la consulta padres con niños pequeños que de repente les han detectado una celiaquía, yo les digo, es que ellos tienen que ser conscientes de que son celíacos. Es verdad que ahora encontramos prácticamente todo sin gluten, pero cuidado con esos alimentos sin gluten porque realmente no son alimentos en muchos casos sanos. Entonces tenemos que aprender a eliminar el gluten,
pero alimentándonos de manera correcta. Vale, pero eso no sirve para todos los casos. Hay gente para la que el gluten no le afecta para nada. Sí. No, estábamos hablando del caso de los celíacos. Evidentemente, si tú no eres celíaco, no tienes por qué eliminar el gluten. Es decir, el gluten se ha demonizado y no hay por qué. No hay por qué demonizarlo si a ti no te sienta mal. Vale, porque ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay algunos expertos que recomiendan en general siempre ya quitar el gluten. Se está convirtiendo prácticamente en una costumbre, ¿no? Claro, a ver, hay estudios en los que se demuestra que tanto el gluten como la lactosa son moléculas que se cuelan muy bien cuando tenemos un intestino hiperpermeable. Entonces sí que es verdad que hay veces, y de hecho se está haciendo bastante a menudo, que en procesos de reparación intestinal, cuando estamos reparando la barrera intestinal, durante el primer mes, por ejemplo, se suele eliminar el gluten y la lactosa para que ese proceso de reparación sea mejor. Lo cual no quiere decir que nosotros vayamos a eliminar el gluten para siempre. Pero sí que es verdad que en determinadas ocasiones ayuda a eliminar ese gluten durante el proceso de reparación para que el paciente se note mejor en un tiempo más corto. Cuando hablas de la desbiosis, en el libro hablas, por ejemplo, ahora que estabas hablando de dietas que eliminan determinados grupos de alimentos, determinados nutrientes o sustancias, hablas de la dieta FODMAP, que es una dieta muy restrictiva que sirve precisamente pues para momentos muy concretos en la vida de una persona. Eso es. Claro, yo a mis pacientes les explico que una dieta FODMAP es como si fuéramos a meter su intestino en cama. Es decir, cuando tú estás malito, lo que haces es meterte en la cama para recuperarte mejor. Pues con la dieta FODMAP es exactamente lo mismo. Es decir, vamos a meter tu intestino en cama para que tu intestino se recupere. Pero no te vas a tirar toda la vida en la cama. Es una dieta muy restrictiva, es una dieta que tiene déficits nutricionales y que siempre tiene que ser supervisada. Es decir, no es una manera de comer. Yo no puedo comer siempre según FODMAP. Pero sí que es cierto que si yo utilizo FODMAP para reparar ese intestino y a la vez utilizo cepas probióticas específicas, pues el resultado de una dieta FODMAP es muy bueno. ¿Qué otras formas tenemos de reparar el intestino sin llegar a la FODMAP? Es decir, casos que no sean tan graves, a través de la alimentación o a través de la suplementación, no sé. Claro, pues por ejemplo, mira, el caso de una cándida intestinal, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos un paciente que tiene una cándida intestinal, sabes que la cándida es un hongo, una levadura, que se alimenta de azúcares y de antibióticos. Claro, nosotros le tenemos que plantear al paciente que tenemos que eliminar los azúcares, pero claro, no solamente son los azúcares que nosotros podemos encontrar en bollería o el azúcar que podemos añadirle al café, sino que las frutas también tienen azúcares, tienen fructosa, y los lácteos también tienen azúcar, tienen lactosa. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que eliminar tanto la fructosa como la lactosa durante un tiempo y tenemos que aportar esos nutrientes por otra vía para que la persona no tenga un déficit nutricional. Ahí sería otro ejemplo de dieta sin llegar a ser FODMAP. No sé si estás tú muy a favor o no, por ejemplo, de tomar cepas probióticas concretas, es decir, suplementación de probióticos, ¿no? Porque hay mucha investigación, hay muchísimos productos, pero la verdad es que la complejidad es altísima cuando intentamos manipular la microbiota para conseguir más de unas cepas y menos de otras, ¿no? A ver, yo estoy muy a favor y de hecho yo trabajo mucho con cepas probióticas. El problema es que tú tienes que saber qué cepa utilizar en cada momento y en qué dosis. Es decir, las cepas probióticas los probióticos son cepa y dosis dependientes. No valen cualquier cepa y en cualquier dosis. Es decir, dependiendo de la sintomatología que tenga el paciente o de un análisis de microbiota en la que tú hayas visto que haya un tipo de bacterias que están creciendo por encima del resto, tú debes utilizar cepas específicas para intentar volver a llevar a este paciente a ese equilibrio, a esa eubiosis. Vale, por lo tanto, esto nos lleva a la idea que prácticamente sirve en el 99% de los casos, que no hay que automedicarse y no hay que autosuplementarse con absolutamente nada, aunque nos parezca que no nos genere ningún efecto negativo en la salud. Y eso sirve también para probióticos, porque en el mejor de los casos vamos a perder el dinero, ¿no? Claro, o sea, es que es cierto que además es que ahora muchos laboratorios lo que hacen es que dicen, venga, voy a meter multicepas. Bueno, ya, pero es que eso no es. Es decir, lo ideal es que si tú te vas a tomar un antibiótico utilices un Rhamnosus o que dependiendo, o sea, hay estudios en los que se ha visto que para determinadas patologías son específicas determinadas cepas. Entonces, no es lo mismo una cepa que tú vas a utilizar para reparar un colon de una persona que va 5, 6, 7 veces al baño, que para reparar un esófago en el que un Helicobacter pylori ha producido una gastritis y es una persona que tiene un dolor muy punzante en la boca del estómago. Entonces, ahí las cepas no tienen nada que ver una con otra. Son totalmente diferentes, de familias diferentes y se administran
de manera diferente. Unas se administran media hora antes de comer, otras se administran después de comer. O sea, incluso la manera de administrar esas cepas también varía. O sea que al final nos tenemos que poner siempre en manos de una persona experta, ¿no? Claro, sería lo ideal. Sí que, porque sobre todo por eso. O sea, es verdad que nosotros, mira, ¿cómo podemos tomar probióticos sin tener pues los alimentos funcionales? Es decir, los alimentos funcionales, que son los que tienen cepas probióticas, ¿no? El yogur, el kéfir, el té kombucha. Estos yogures me van a ayudar estos alimentos me van a ayudar a mantener mi microbiota estable. Pero es cierto que lo que tú decías, cuando hay un desequilibrio, ya tengo que ir a cepas concretas en dosis concretas. Y con esos alimentos no lo voy a conseguir. Para acabar, Ángela, si le tenemos que dar a alguien, no sé, 4, 5, 6, 3 consejos para mejorar un poco toda la cosa digestiva sin entrar ya en ninguna patología concreta, ¿eh? Vale. Pero alguien que diga, bueno, mira, he leído, o voy a leer el libro, he leído la entrevista, he escuchado la entrevista, quiero empezar a hacer algunas cosas porque a veces no me siento bien del todo. Las 4 conceptos clave para cuidar de la salud intestinal y para evitar que nos duela la tripa, ¿cuáles serían? Pues lo primero es repasar qué comemos y cómo lo comemos, lo que decíamos antes, ¿no? El proceso de masticar, el proceso de que la digestión empieza en la boca y sobre todo qué estamos ingiriendo y cómo lo estamos ingiriendo. La manera de cocinar esos alimentos también varía mucho, es decir, no es lo mismo tomar una verdura al dente que una verdura que esté muy cocida. El efecto que va a producir en mi cuerpo va a ser también muy diferente. Y luego, eso, que utilicemos alimentos que sean carne, pescado, huevos, frutas, verduras, que seguro que ahí no voy a tener problemas con esos alimentos ultraprocesados que decíamos que tenían azúcares ocultos o grasas ocultas dentro de ese alimento, porque ahí sabemos perfectamente lo que es decir, no hay que leer etiquetas. Vale, ese sería el primero, la alimentación. ¿Qué más? La alimentación, cómo comerlo. Es decir, lo que decíamos antes, el proceso de masticar, el proceso de ingerir ese alimento. Luego se me ocurren más cosas. Bueno, hemos hablado antes de movernos, ¿no? No ser sedentarios. Movernos, eso es, no ser sedentarios para que los movimientos peristálticos, para ayudar a nuestros movimientos peristálticos, y hidratarnos también es importante. O sea, que beber, no hay que beber bebidas gaseosas, alcohol, sino que lo que hay que beber realmente es agua. Claro, ahora hay gente que lo que suele pasar siempre, lo sabes por experiencia propia, ¿eh? Gente que estará leyendo o escuchando diciendo, joder, ya me están quitando la cerveza, ya me están quitando, no sé, ya me están quitando todo. ¿Cómo respondemos cómo respondes tú como experta cuando alguien dice es que me lo estás quitando todo o me estás quitando la felicidad? Claro, yo siempre les digo, a ver, lo importante no es lo que haces un día. Es decir, porque un día te tomes algo de lo que no es, no va a pasar nada. Lo importante es lo que haces los 365 días del año. Es como esta gente que come fatal, pero luego dice, no, es que yo estoy tomando esto que es un superalimento. Pues que ese superalimento no te está haciendo absolutamente nada. Primero, porque tendrías que tomar una cantidad grandísima de ese superalimento, y segundo, porque lo estás acompañando de otro tipo de cosas que son fatal. Pues es un poco lo mismo. Es decir, esto consiste en que al final, los 365 días del año, intentes comer lo mejor posible y que te estés nutriendo, que no estés ingiriendo solamente calorías vacías, porque yo podría tomar a lo largo del día solo alcohol y estaría cubriendo mis necesidades calóricas, pero realmente no me estaría nutriendo, no estaría aportando ningún nutriente prácticamente. Vale, ¿hay alguna cosa más que quieras añadir sobre el libro que nos hayamos dejado de lado que te parezca importante? Lo hemos tratado un poco por encima todo. Claro, sí. Pues mira, la parte de las recetas. Sí. La parte de las recetas. ¿Por qué tiene recetas el libro? La idea de ponerle recetas al libro surgió porque cuando tú le planteas a la gente que tiene que comer de una manera determinada, yo creo que lo primero que les aparece por la cabeza es un poco lo que tú decías. Ya solamente voy a tomar filete de pollo a la plancha. Entonces, la idea era mostrar recetas que fueran fáciles, sencillas, con ingredientes fáciles de encontrar y con tiempos de elaboración cortos, para que la gente se diera cuenta que comer bien, comer sano o tener que quitar en determinadas ocasiones algunos ingredientes porque tengo una patología, puedo seguir haciendo platos vistosos que me apetece comer. Muy bien, perfecto. Sí, estaba mirando las recetas. Brownie bajo en FODMAP. Creo que me lo voy a empezar a hacer ahora cuando... Pues Ángela Quintas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.